Seguimos adelante en Telebuendía. Es muy grato recibir a un amigo, periodista, colega y además hombre de la casa, César Bianchi. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te cuesta esto del madrugón o no? Me cuesta un poquito, pero profesionalismo logra todo. Ah, bueno, muy bien. César Bianchi publicó Muertos acá nomás, casos recientes de la Crónica Roja en Uruguay. Periodista, decíamos, nos viene lo primero en cuanto a consultarte por la profesión. Si a esta altura del año estamos a la altura de la circunstancia, por ejemplo. Un año electoral complicado. Los periodistas seguimos el trillo que marcan los políticos, ¿no? En tal sentido me parece que la campaña es un poco pobretona. Pobretona en ideas. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es investigar dentro de lo que ellos van dejando o van sugiriendo. Y digo nosotros en términos generales, porque en lo personal no estoy siguiendo Exacto. la campaña más que como ciudadano, y en algún que otro informe que sí tenga que ver con lo que hacemos nosotros. Bueno, lo de Santo y Seña, por ejemplo, a veces refiere a algunas actividades políticas. ¿Te sentís cómodo también ahora con el género de la entrevista, ¿no? Vas Sí. creando como un clima. Me parece interesante eso que estás logrando en tus incursiones en Montevideo.com. Sí, sí, se me dio la oportunidad en Montevideo Portal. No había sido un cultor de las entrevistas como género, sí como lector, y sinceramente me siento muy cómodo en crear el clima, en preparar la entrevista, en lograr que el entrevistado no se sienta ni del todo cómodo ni del todo incómodo. Y después lo que más disfruto es llevar todo eso al papel. Claro, Que en este caso ni siquiera es papel, a la pantalla de internet. pantalla de Montevideo Portal. Con descubrimientos, con hallazgos, que eso es lo que busca el periodista. Hay algunas revelaciones, digamos, en este ciclo de entrevistas interesantes. ¿Alguna Sí. que te haya sorprendido particularmente? En casi todas, en todas, a decir verdad, encuentro alguna confesión o algo que no sabía del entrevistado y que ni en las mejores previsiones a la hora de planificar la entrevista logro. Y eso es gratificante, ni que Bueno, hablar. muy bien. Acá tenemos Muertos acá nomás, casos recientes de la Crónica Roja. Martín Caparrós, ¿cómo es tu vínculo con Martín? ¿Cómo surgió, digamos? Lo conocí en un taller de crónicas en Medellín, Colombia, al que asistí como alumno. Es un padre de la crónica latinoamericana, una pluma muy respetada en el continente. Y bueno, ahí se dio el vínculo. Yo ya tenía un libro publicado, se lo acerqué. Había leído un montón de libros de él y después vía mail quedó el contacto. Y me animé, fue una quijotada decirle, bueno, ¿te animás a bicharlo, a hacerme el prólogo? Y me dijo, mira, voy a estar viajando de Medio Oriente a Europa, de Europa a América y de vuelta a Europa, pero en todo el trayecto te lo leo y te grabateo algunas líneas. Y más que orgulloso, ¿no? Ese es el primer reconocimiento, digamos, Sí, ¿no? claro. La primera medalla que se te instala a propósito de esta publicación. Dice Martín Caparrós en la presentación del libro, Bianchi cuenta las vidas cotidianas de uruguayas y uruguayos justo en el momento en que esas vidas dejan de ser tales, justo en ese punto en que la codicia, los celos, la locura, la estupidez, el azar de un disparo perdido o de un coche en la lluvia las congelan de una vez y para siempre. La primera pregunta tiene que ver, sin dudas, con aquello de si el morbo vende, si hay morbo en este libro, si el contenido puede interpretarse desde ese lugar. No, pretendí que no lo hubiese. Pero, a ver, no hay que ser hipócritas. Creo que lo hay en la gente. Cuando digo en la gente, también en uno, ¿no? Claro. En la sociedad, en el ser humano. Es inherente a nosotros una curiosidad exacerbada, si se quiere. Y desde los años 60 del siglo pasado, la Crónica Roja vendía diarios como pan caliente. Esa venta ya no gozan de ese éxito en las ventas los diarios hoy por hoy, pero en los años 60 el diario La Mañana, el diario El Día, vendían y muy bien a través de las crónicas policiales. Entre otras cosas porque había buenos cronistas, porque había buenas plumas. En aquel tiempo de la prensa vespertina, por ejemplo, Sí, claro. donde había un destaque también muy especial sobre estos casos. Sí. ¿Y qué postura, de hecho lo dejas manifestado en las primeras páginas del libro, que además es de muy fácil lectura, qué postura asumís respecto a esa polémica que se instala respecto al papel de los medios, a cómo juegan los medios en todo este puzzle que se arma con la crónica policial, con el caso específico?
con esa muchas veces divergencia o con ese divorcio aparente entre la justicia y la policía? A ver, como cronista no pretendí ser objetivo. De hecho, aclaro desde el punto de partida que voy a ser subjetivo. Y eso creo que es lo que el lector agradece, que haya una mirada, un enfoque. Es mi mirada, no significa que digo las cosas son así. Digo que para mí son así tras la investigación. Tampoco pretendí bajar línea y decir hay una ola de inseguridad que comenzó con el gobierno de Jorge Valle o que comenzó con la izquierda en el poder. No me interesa, se lo dejo a otros. Me interesa contar historias fuertes desde lo narrativo, buenas historias que me llamaron la atención en algún momento. Y curiosamente, no fue buscado, pero se da así, los 10 casos son casos que impactaron en los medios. Y en tal sentido, en uno de ellos queda muy marcado el rol periodístico que era tu pregunta. ¿En cuál? En el caso de la familia Velázquez, una pareja, un matrimonio, a quienes se le muere una hija, una bebita de 10 meses, perdón. La llevan a la pediatra y la pediatra de ACE dictamina que había sido violada y por eso estaba fallecida. Y finalmente el forense se da cuenta que lo que supuestamente era semen había sido una pomada para la paspadura de la cola. En el medio hubo casi que un linchamiento social de parte de la sociedad, pero a través de nosotros los periodistas, de todos los medios que cubrieron ese episodio. Y algunos de ellos hacen autocrítica acerca de cómo de repente llegaron a una conclusión con ligereza, sin chequear debidamente los datos. Bueno, como aquella frase, el que se precipita, se precipita. Sí. En este caso sucedió así. De cualquier modo, lo más importante, más allá de ese gravísimo error, fue, ¿sirvió de lección? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para empezar, porque no han habido otros casos similares. Por otro lado, los cronistas que participaron de ese episodio y que a mi juicio se equivocaron, excepto uno, los demás reconocieron que se habían equivocado y se juraron ser mucho más cuidadosos cuando toquen temas tan delicados como una violación de una niña. A eso quería apuntar precisamente, porque de nada valdría haber cometido un error si después se va a reiterar. Son 10 historias. Allí, por ejemplo, uno se plantea si en particular alguna de ellas te generó una sensación especial, porque me parece que buscaste también advertir el costado humano o aquello que queda en lo humano luego de ese minuto y medio de la televisión o luego de ese momento donde la noticia emerge, explota en toda su dimensión, pero luego pasa al olvido y sin embargo para las familias lo del olvido no vale. Sí, me conmovieron todas a medida que las iba tomando. Nunca trabajé en más de un capítulo a la vez. Entonces, cuando estaba con un capítulo, ese capítulo sin duda me chocaba, me conmovía, movía alguna fibra. Pero especialmente aquellos que involucran niños inocentes me tocaron un poquito. Y no soy padre, imagínate para un padre, ¿no? Sí, recorre las maneras de la vida cuando se vuelve bruta, dijo una crónica de Montevideo.com en su momento. Lo peor del ser humano, acá se hurga en la carne, la sangre y el barro, es una crónica del País a propósito del libro. La crónica roja, también tú pones mucho énfasis en eso, fue un género en algún momento bastardeado, entre otras cuestiones por estas razones que hemos expuesto hace un minuto. ¿Y ahora qué? Y creo que ¿Se reivindica, digamos, como estilo, como formato? Creo que desde la televisión creo que se está haciendo, hay una evolución en el tratamiento de noticias policiales. Ajá. Yo por lo menos lo noto. Lo noto en esta casa y lo noto en otras casas. Me refiero en otros canales. Creo que ha habido un aprendizaje de prescindir de algunos recursos supuestamente climáticos, pero que no ayudaban al contenido de la información, a que se comprendiera mejor el contenido de la información. Y si rankean bien o hay buen rating cuando hay crónicas policiales, que sea por las historias. Y es válida la curiosidad humana. Eso por un lado. Desde lo personal, cultivando el género del periodismo narrativo, intenté de alguna forma reivindicar, decir, a ver, señores, más allá de los prejuicios que puedan haber, de la crónica roja, acá hay buenas historias y además son reales, no hay ficción, esto sucedió, pasó en nuestro bendito país.
Entonces, esa al menos fue la intención. Bueno, ¿cómo te fue con esos contactos con los sobrevivientes de la muerte, que son en todo caso estas familias? ¿Hubo un contacto directo, permanente? ¿Hubo un chequeo de la información que ibas manejando? ¿Ellos se enteraron a través de ti de algunos aspectos de estos crímenes, por ejemplo? Sí, además los entrevisté, es decir, a los familiares de las víctimas. Al principio tuve que vencer prejuicios por venir de la televisión y aquello de vos no vendrás con cámara oculta, esto no será, me decís que es para un libro, pero no lo veré un miércoles a la noche en Canal 4. Entonces se establece una relación de confianza entre entrevistado y entrevistador. Una vez que está vencido el prejuicio, se va logrando esa confianza que es clave, que es el único contrato que firmamos con el entrevistado. Y después de eso, para ponerte un ejemplo, con el libro ya en la calle, he recibido muy buenas críticas de parte de ellos, que son las que más me importan, claro, y las que más te reconfortan. Porque fíjate que cualquier palabra puede parecerles excesiva o demás, cualquier coma, mirá, dijiste esto, la sensibilidad está a flor de piel. Estás hablando de los casos que los tocaron de lleno. Y que me digan, te agradezco porque se nota el respeto, se nota la honestidad, para mí es lo mejor, ¿no? Mencionaste al pasar lo de la cámara oculta, ¿también tenés posición fijada sobre eso, sobre el recurso? Creo que es un recurso válido en la medida que esté bien utilizado. No utilizar la cámara oculta para cualquier cosa, porque ahí volvemos a lo de bastardear, claro, la herramienta. Exacto. ¿Y cuáles serían aquellos casos que justificarían de pronto una cámara oculta? Si cuando es para mostrar algo que sin cámara oculta no lo podés mostrar y que vale la pena la información. Por ejemplo, un corrupto, una persona que está estafando, alguien que no está haciendo las cosas bien, entre comillas, para hablar en criollo. Si tú vas con la cámara y le preguntas, ¿es cierto que usted? Te va a decir que no. Claro. Sin embargo, si tú podés demostrar que él está cometiendo una estafa o pretendiendo estafar a alguien, me parece que es cuando se legitima de algún modo la herramienta. ¿Y el avance con la cámara encendida, esta circunstancia donde muchas veces la persona no quiere responder, sucedió específicamente con Daisy Tourné, no quería responder en ese momento, ¿ese avance también se justifica en este periodismo actual? Y yo creo que sí. Para empezar, se le está dejando en claro que la cámara está encendida desde el inicio y el ejemplo que pones tú es una dirigente política votada por todos nosotros. Entonces, si hay cosas que no cierran o que la opinión pública no terminan, le hacen algún ruido, como es el caso de la enorme cantidad de viajes que ella tiene como parlamentaria, tiene que dar explicaciones. Ella dice, bueno, las doy en el Parlamento. Está bien, pero si ese día hay solo 2 cámaras de televisión, se va a enterar poca gente. Y dado que estamos haciendo un informe sobre el tema, creo que es válido. También ahí hay que analizar en cuándo sí y cuándo no, ¿no? Bueno, asumiendo que pueden ser acusados también por algunos sectores de ruptura de códigos, de aquellos códigos que existían, por ejemplo, de decir, pactar la nota, digamos. Sí. Asumen ese riesgo. Y sí, porque además es un periodístico, lo que quiero decir es que no es un noticiero, es un formato especial, se sabe que hay algo de transgresión. Y el estilo de Nacho, además la gente lo tiene bien asumido desde hace un montón de años y mal no le ha ido, tiene sus televidentes. Bueno, pero ¿se busca el éxito específicamente entonces con ese tipo de investigaciones o también que la gente conozca o es una combinación de ambas? Creo que es una combinación de ambas, pero principalmente que la gente se entere de cosas que hasta ahora no se habían enterado. Y si hacen el programa exitoso, mucho mejor. Exacto. Bueno, has transitado por este palo, digamos, de la literatura. Mujeres Bonitas fue aquella circunstancia truculenta que muchas veces le debe tocar transitar a una prostituta. Historias de vida también. Historias de vida muy potentes. Alo Peñarol, bueno, eso sí que fue pasional y fue del hincha, ¿no? Sí, pero ojo, también son historias de vida de hinchas. Claro. Porque mucha gente puede ver la tapa y decir, este libro habla de fútbol, y yo, por ejemplo, soy bolso, no voy a comprar ese... No, yo no soy bolso, pero digo, no voy a comprar este libro. Son historias de vida. Exacto, si no sos tan fanático, te vas a copar igual. Lo habíamos mencionado en aquel momento cuando hicimos la nota sobre ese libro. ¿Y ahora qué? ¿Estás transitando ya por otra nueva publicación? No. Por ahora estoy disfrando de cómo le está yendo, que le va muy de bien. viéndolo caminar o gatear a Muertos Acá Nomás. Le está yendo muy bien, según
el ranking que publicaba Búsqueda el Por jueves ejemplo. pasado estaba segundo entre los libros de no ficción más vendidos en Uruguay. Lleva mucho tiempo hacer un libro. Este me llevó casi 2 años. Entonces, necesito despejarme, encontrar un tema que me atraiga, ponerme de acuerdo con la editorial y decir, bueno, vamos de por nuevo. este camino, Nahuel. César, muchas gracias por estos minutos. Un placer. Valoramos además que te hagas esos espacios para este tipo de producciones tan reconfortantes, porque es un periodista que trabaja muchas horas y que además tiene tiempo para hurgar, para investigar y lograr este producto. Muchas gracias. A vos. Muertos acá nomás, de César Bianchi, casos recientes de la Crónica Roja en Uruguay. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.